Bien, continuemos. Nos hemos quedado que hemos visto cómo hacer un gráfico de barras, pero ahora nos puede interesar, en vez de un gráfico de barras, lo que os comentaba es poder hacer un histograma que a veces nos da una idea más precisa. Y es lo mismo, veremos que es lo mismo que un diagrama de barras, pero con las barras agrupadas. Para ello seleccionamos, igual que hemos hecho para el diagrama de barras, insertar gráfico de barras, ¿sí? Nos sale lo mismo que hemos encontrado antes y ahora empezamos a trabajar con él. ¿Qué nos interesa? Primero de todo, cambiar, ¿sí?, la serie de datos. Estos datos, 1, 2, 3, 4, no nos representan lo que yo quiero, porque yo lo que quiero es que me representen el punto medio de estas categorías. Podría dejarlo, pero quizá es mejor cuando ponemos las categorías pertinentes. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si os fijáis, aquí me salen las categorías que le he indicado aquí, ¿sí? Y estos datos, ¿sí?, lo que puedo hacer es dar un formato y aglutinar todos los datos. ¿De acuerdo? Y ahora sí, fijaros que ahora nos ha salido un gráfico como un histograma, que no es más que un diagrama de barras, pero agrupado, ¿vale?, con una única barra, por decirlo así. Fijaros que nos da una idea de la distribución de dónde se nos acumulan la mayor parte de los valores, y solo viendo el gráfico podríamos afirmar que la mayoría de los pacientes dan una puntuación que va aproximadamente entre los 15 y los 28 puntos, ¿sí? Fijaros pues como me es muy rápido, o relativamente rápido, poder disponer de una información y mostrarla de tal manera que sea fácil de entender. De satisfacción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora hemos visto cómo tratar una variable que es cuantitativa discreta. ¿Cómo actuaríamos con una continua? Pues actuaríamos de la misma manera que hemos hecho, ¿sí? Aunque en este caso tenemos que entender que, claro, la naturaleza de la variable no es lo mismo, porque aquí yo lo puedo agrupar en rangos, pero fijaros que aquí al ser valores continuos ya es más difícil. Fijaros si intentásemos dar un valor, por ejemplo, un valor para esta variable, perdón. Imaginaos variable IMC, yo quiero representar esta variable y digo voy a hacer un gráfico, y digo voy a hacer un diagrama de barras como antes. Fijaros, otra vez, es imposible, no me da una información buena, aunque juntase todas las barras, no me está dando la información que yo requiero, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer en estos casos? ¿Vale? Nosotros dedicamos a describir un poco tal como hemos hecho, ¿vale? En el anterior caso tendríamos que escribir aquí la n, el mínimo, el máximo, etcétera, etcétera. Sería una forma de realizarlo, es decir, hacer lo mismo que tenemos aquí, ¿sí? Podríamos hacer exactamente lo mismo. Fijaros, pegamos las fórmulas, ¿sí? Me falta un valor que no me lo reconoce. Vale. Lo mismo. Vale. ¿Sí? Y me está diciendo el máximo, el mínimo. Y podríamos hacer el mismo proceso que antes. Poder describir un poco estos datos con un histograma o con un diagrama de barras agrupadas. Pero fijaros que cuando estamos hablando de estadística descriptiva, nosotros nos interesa dar otra serie de valores. ¿Qué valores nos interesa dar? Es decir, ¿qué valores puedo utilizar yo para resumir toda esta información? Bien, los valores que puedo utilizar para resumir toda esta información son los que denominamos medidas de tendencia central y medidas de posición.
Bien, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Seguramente que las habéis utilizado un montón, ¿vale? Que son, por ejemplo, la media. ¿Sí? La media representa el centro de gravedad de una distribución y se define como la suma ponderada de los valores de la variable por sus frecuencias relativas. ¿Sí? Bien, ahí esta definición tan complicada, simplemente lo que nos está diciendo es que vamos a sumar cada uno de estos valores y lo vamos a dividir por el número total de individuos. ¿Sí? Fijaros, yo podría hacer una suma de todos estos valores, ¿sí? Y dividirlo por el número total de individuos, que son 34. Y esto me daría que el peso medio, el IMC medio, es de 28,07 unidades. Esto es una fórmula, pero es mucho más rápido utilizar la fórmula que Excel de por sí ya tiene implementada, que sería el promedio. Digo, promedio de todos estos valores. Y fijaros que me da exactamente lo mismo. ¿Pero por qué mejor utilizar las fórmulas? Bueno, es mucho más fácil utilizar las fórmulas porque hay mucho menos grado de error. Por tanto, siempre que se pueda, utilizaremos las fórmulas. Bien, pues como vemos, la media lo que me indica es el punto de gravedad, el punto medio de esta distribución. ¿Siempre tenemos que dar la media? Siempre no, aunque es un dato muy importante. ¿Por qué no lo podemos dar? Porque si nos fijamos, la media, cualquier valor que sea muy alto puede hacer que esta media varíe demasiado. Es decir, dicho de otro modo, la media es muy sensible a los valores extremos. Por tanto, a veces no nos interesa dar la media. O si nos interesa dar la media es junto con otros datos. ¿Qué otros datos damos? Bien, damos como datos relacionados con esto, sería la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana, ¿vale?, es el valor central de la variable, es decir, el valor que divide en dos partes iguales la muestra. La mediana, en otros casos, se conoce como el percentil 50, que quiere decir que es el valor, el valor que deja el 50% de la distribución a un lado y el 50% para otro. Si yo cogiese ahora, por ejemplo, esta variable, ¿sí?, la ordenase de menor a mayor, ¿sí?, nos fijásemos, el punto medio contaría 34 individuos, pues la mitad de 34 serán 17, si no me he equivocado, y contaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La mediana sería el valor de 27,24. ¿Por qué? Porque fijaros, es el valor que me deja la mitad de individuos a un lado, la mitad de individuos para el otro. Pero claro, si tenemos muchos datos, esto no es una forma muy correcta de trabajar. ¿Cómo lo haremos? Muy sencillo. Excel tiene una función que se denomina mediana. Simplemente nosotros lo que tenemos que hacer, seleccionar los datos sobre los cuales quiero que me calcule, y fijaros que coincide, ¿sí?, con un valor que está entre 27,4 y 28,34. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque el punto medio no es ni este ni este. Al ser un número par, ¿sí?, tenemos que está entre dos valores. Calculado correctamente, ¿sí?, nos queda un valor que está entre este y este. Ahora fijaros que si yo eliminase el valor de 35, me quedaría exactamente el punto que hemos dicho anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mediana no varía en función de si añado o no, es decir, es mucho menos sensible que la media. Fijaros que la mediana me ha cambiado poco, pero la media me ha cambiado mucho, casi una unidad. Fijaros, de 28,7, si elimino el dato, me pasa a 27,8. Cambia mucho más de lo que me cambia la mediana. Por tanto, la mediana, volvemos a los datos originales,
con 34 datos, la mediana es un valor que me indica que me distribuya los datos en mitad y mitad. ¿De acuerdo? Y es importante porque, ¿qué me está indicando? Me está indicando que el 50% de la población ha dado un valor igual, ahí tiene un IMC igual o inferior a 27,79. Y esto es muy importante. ¿Sí? Bien, tenemos la media, tenemos la mediana y tenemos también la moda. No tiene mucho sentido en este caso utilizar la moda. ¿Por qué? Porque la moda simplemente nos indica cuál es, de todos ellos, el valor más frecuente. Pero ¿qué pasa? Que por una variable que es continua, es muy difícil que se repita exactamente el mismo valor. Fijaros que si yo pongo moda, me va a dar un valor extraño en el sentido en que, claro, no hay ningún valor que se repita. ¿Por qué? Porque todos los valores que existen son exactamente diferentes. Y al ser diferentes, la moda sería 34 valores distintos. Por eso, Excel me da un error. Si nos miramos en el otro caso, en el nivel de satisfacción, en este caso, ¿cuál sería la moda? ¿Haría falta que lo calculásemos? Pues no, porque veríamos que la moda sí es un valor. Bueno, vamos a calcularlo, así lo veis. Por ejemplo, aquí, la moda, indicaríamos, ¿sí? Moda. Nos indicaría cuál es el valor más frecuente para esta moda. Y el valor más frecuente es el 21. ¿De acuerdo? Que es el valor que más veces se repite. Vemos que hay 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Pues volvamos aquí. Evidentemente, en este caso, la moda para variables cuantitativas continuas no se puede utilizar. Aparte de como medias de posición y de tendencia central, de parte de la media, la mediana y la moda, podemos también calcular el percentil 25 y el percentil 75. En realidad podemos calcular cualquier percentil, pero estos son los que normalmente se suelen usar. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo calculamos? Bien, decimos percentil, ¿sí? Le decimos los datos que queremos, ¿sí? 2 punto y coma 0.25. Ops. Ahora sí, 0,25, no es un punto, es una coma. 0,25 me dice que el valor, el 25% de la población me ha dado una puntuación inferior o igual a 25,78. Y aquí si cambio, en vez de poner 25 pongo 75, me dirá que el valor que me ha dado el 75% de la población es un 31,2 o menos. Fijaros pues que ya tengo descrita casi por completo mi distribución. Sé la media, sé la mediana, sé el percentil 25 y sé el percentil 75. Evidentemente, podría calcular cualquiera de los percentiles que se me ocurrieran. ¿De acuerdo? Bien, esto en cuanto a las medidas de tendencia central. Pero claro, también me interesaría saber cuál es la variabilidad de los datos que aquí aparecen. ¿Sí? Pues, ¿qué unidades o qué medida utilizo para saber cuánta de dispersión hay entre estos datos? Pues utilizaremos dos medidas de dispersión. La primera es la desviación típica. ¿Sí? La desviación típica, que veremos que solemos acompañar siempre, hablamos de la media más menos la desviación típica,
La desviación típica es, ¿sí? Tenemos aquí está la desviación típica, nos refiere a un parámetro de dispersión dentro de estos datos. Es decir, nos da una magnitud de la dispersión de estos datos. Y normalmente siempre aconsejamos representar cualquier variable continua con los datos de la media y la desviación típica. Generalmente se suele poner 28,07 más menos 4,1. Esta desviación típica lo que nos indica pues es un grado de dispersión en nuestros datos. Y otra medida que solemos utilizar es el rango intercuartílico. ¿Por qué el rango intercuartílico? Porque el rango intercuartílico nos da también una información interesante sobre dónde se acumulan los datos centrales. Por tanto, sabemos que el rango intercuartílico es la diferencia entre el percentil 25 menos el percentil 75 menos el percentil 25. Y esto también nos da una idea de la dispersión de los datos. Como más alta sea la desviación típica, como más alto sea el rango intercuartílico, lo que nos indica es que esta distribución de datos es muy heterogénea, están muy dispersos estos datos, están poco agrupados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí lo que hemos visto es cómo definir estas variables. Para definir una variable de este tipo continua, veremos que podemos utilizar principalmente los diagramas de dispersión o los histogramas. En este caso, lo mejor es utilizar los histogramas para definir todos estos casos. Para hacer los histogramas, recordar que tenemos que hacer la tabla de frecuencias, ¿sí?, que hemos visto anteriormente, y unir las diferentes barras en una única área, de manera que podamos tener los datos. Hay otra opción que nos he contado, que es para determinar, y que sí que veremos en el próximo vídeo, que es para realizar estos datos de la media, mediana, moda y otros estadísticos que veremos, de hacerlos de una forma mucho más automática, que es utilizando las opciones que Microsoft Excel te ofrece, pero como macros integradas dentro del programa. Para ello tenemos que pedirle a Excel que nos incluya estos programas. ¿Cómo lo hacemos? Bien, si nos vamos a archivo, nos vamos a opciones, ¿sí?, y dentro de opciones vamos a complementos, veremos que hay unas herramientas para el análisis, que son de un complemento Excel, y que tenemos que introducir. Fijaros, cuando abro estos complementos, me sale herramientas para el análisis y herramientas para el análisis VBA. Selecciono estas dos unidades, herramientas para el análisis y herramientas para el análisis VBA, y le doy a aceptar. Así a priori parece que no ha pasado nada, pero sí que ha pasado. Si nos vamos a datos, vemos que me aparece una nueva función que es análisis de datos. ¿Para qué sirve esto? Pues esto sirve para ahorrarnos mucho tiempo, porque nos permite hacer todo este análisis descriptivo que hemos hecho aquí manualmente de una sola tirada. Fijaros, si yo abro este análisis de datos, me dice, puedo hacer un análisis de variancia, coeficiente de correlación, covariancia, estadística descriptiva, histogramas, ¿sí? Claro, para antes de hacer todo esto, ¿puedo hacer un histograma directamente? Claro. Hago aceptar y digo rango de entrada. Rango de clases. Tendría que identificarlo. Si no lo identifico, que me lo haga él por sí solo, ¿vale? Ya me identifica los rangos, él mismo, ¿sí? Fijaros, me dice los rangos que hay, clase 1, 2, 3, 4, 5, y me dice los individuos que hay dentro de cada uno de estos rangos, porque él mismo ya me lo ha calculado, ¿sí? Y a partir de aquí, yo puedo hacer el histograma al igual que he hecho anteriormente.
quitando o superponiendo todos los datos. ¿Sí? Fijaros pues que ya tengo mi histograma hecho. Fijaros que en vez de tener que hacer toda la tabla que le hemos hecho manualmente, él me permite calcularlo directamente. Pero no solo esto, si volvemos a datos, vemos que, para el análisis de datos, puedo también hacer la estadística descriptiva directamente. ¿Cómo? Pues simplemente digo, rango de entrada. Pues mi rango de entrada cojo todos los datos, ¿sí? Y le indico que el primero de los datos es el rótulo, es la etiqueta. Entonces le pido el resumen de estadísticas y ya está. Le puedo pedir el nivel de confianza, que luego veremos para qué sirve. Le doy aceptar y fijaros que me abre una nueva hoja donde para la variable IMC me da todos los estadísticos que antes he calculado uno por uno. La media, el error típico, que no lo hemos visto, la mediana, la moda, que hemos visto esto que no funcionaba, la desviación estándar, la variancia, la kurtosis, el coeficiente de asimetría, ya lo veremos, no nos interesa mucho ahora, pero sí el rango, el mínimo, el máximo, la suma de todos los valores y el número de casos. Y esto nos da el nivel de confianza al 95%, que es 1, más menos 1,45. Ya explicaremos esto en el próximo vídeo para qué sirve. Bien, ya hemos visto pues cómo analizar unos datos, ya sean cuantitativos, continuos o discretos, utilizando Microsoft Excel. ¿De acuerdo? Bien, el próximo día lo que vamos a ver es cómo realizar estos datos, ¿sí? Cómo analizar unos datos cuando tenemos categorías. ¿Cómo hacemos como analizar los datos que tenemos categorías? Bueno, en este caso veremos que para analizarlos tenemos que hacer exactamente igual que hemos hecho con los discretos. ¿Qué pasa? Es que las fórmulas que utilizaremos serán distintas, ¿de acuerdo? Pero al fin y al cabo lo que me interesaba sobre todo hoy era poder ver cómo analizar unos datos, cómo dar los datos de estadística descriptiva. En el próximo vídeo nos dedicaremos un poco a mirar los pormenores que tienen el uso de cada uno de estos estadísticos descriptivos. ¿De acuerdo? Bien, pues como os decía, cualquier duda, cualquier pregunta, me enviáis un correo y os lo respondo, intento responderos, si no a través del foro, cómo realizar estos análisis. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias y hasta pronto. Chao.